nosotros también crecer en el Señor y que podamos seguir con nuestro crecimiento cristiano y que podamos seguir desarrollándonos como hijos de Dios. Y qué mejor manera de seguirnos desarrollando como hijos de Dios que seguir estudiando su palabra, ¿verdad? Así es que estamos en esta serie que empezamos la semana pasada acerca de parábolas de vida, el mensaje de Cristo, el mensaje que el Señor nos dejó respecto de su reino, que nos fue entregado gracias a su muerte, gracias a su resurrección. Este reino no es un reino humano, no es un reino terrenal, es un reino primeramente espiritual y también por consecuencia es un reino eterno. Este reino lo debemos de poner en práctica ya en nuestra vida mientras estamos aquí en esta tierra, mientras estamos peregrinando en esta tierra. Tenemos que empezar a poner el reino de Dios en práctica para poder atraer a más personas a que sean parte de este reino, que puedan ser salvas, como dice Jesús, salvos de esta perversa generación. Jesús habló acerca de este reino a sus seguidores, a las multitudes, aunque cuando hablaba el Señor en estas parábolas, hablaba como en forma velada, estas historias, estas parábolas de cosas sencillas que ellos vivían todos los días, el Señor se las hablaba y para ellos era como una historia, como un cuento de algo real que conocían. Pero en medio de eso Jesús metía enseñanzas que la gente regularmente no podía entender tan abiertamente, y algunas ocasiones Jesús tenía que tomar aparte a su propia gente, a sus propios discípulos, y darles una interpretación de lo que había querido decir respecto al reino de Dios. Así es que las parábolas, hermanos, tienen que ver con el reino de Dios. Las parábolas tienen que ver con cómo se establece el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios eterno, hablamos del reino de Dios en la tierra. Y la representación del reino de Dios en la tierra se llama la iglesia. La iglesia. A través de la iglesia, el reino de Dios se establece en este mundo. La iglesia está de manera permanente. Todos los días estamos trabajando en el reino de Dios. Todos los días hay sembradores. Todos los días la semilla, como en este momento, la semilla de la palabra de Dios se está distribuyendo. Todos los días está cayendo semilla en la tierra. Todos ustedes que están conectados en este momento a través de esta transmisión son tierra que está abierta, tierra que está siendo preparada para que esta semilla pueda caer y pueda dar fruto, como vimos la semana pasada. Quizás algunos de los que están viendo todo esto dirán, esto para mí no, como que no me interesa mucho, y lo van a desechar. Algunos van a tomar la palabra y la palabra va a empezar a crecer, pero los afanes de este mundo la va a destruir. Pero en algunos la palabra va a caer, la semilla va a caer y va a ser una buena cosecha. Así es que vamos a ver ahora las siguientes dos parábolas que habla Jesús en este capítulo 13 de Mateo. Como les dije, capítulo 13 de Mateo contiene 7 parábolas que vamos a ver durante este mes de abril. La semana pasada vimos una, vamos a ver hoy 2 parábolas más, la parábola del trigo y la cizaña, y vamos a ver también la parábola de la semilla de mostaza. Así es que si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo allá al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a ver el versículo 24. A partir del versículo 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron,
¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola, hermanos, vemos nuevamente otros elementos que se añaden a la parábola del sembrador que vimos la semana pasada. Hay un hombre que representa, por supuesto, a Jesucristo, a Dios, al Señor. Él es el sembrador. Vemos también una buena semilla, como en la parábola anterior, una semilla sana, una semilla muy buena, que por supuesto representa la palabra de Dios. Vemos un campo también, como lo vimos la semana pasada, un campo que es la tierra, la humanidad, la tierra donde está cayendo la semilla. Esas son lo que vimos la semana pasada. Pero aquí empezamos a ver otros elementos que no estaban en la parábola anterior. Vemos elementos como ahora hay servidores. Dice que mientras dormían los hombres, ¿a qué se refiere esto de hombres? Está hablando ya acerca de que en este campo había siervos, había servidores de este hombre que sembró la buena semilla. Ya hay participación de más personas, ya no es solamente un sembrador, como en la parábola anterior, sino que ahora también hay hombres que están trabajando junto con el sembrador. También dice que hay un enemigo y también dice que después van a aparecer los segadores. Ahora, vamos a ver de qué nos hablan un poquito estos elementos. Primero, ¿qué características deberían de haber tenido estos hombres? Dice que había unos hombres. Se supone que eran hombres que también conocían las labores del campo. Eran hombres que sabían trabajar la tierra, tenían conocimiento de la semilla, tenían conocimiento de la tierra y conocían los tiempos de la siembra y de la cosecha, igual que lo vimos la semana pasada. Así es que aquí Jesús ya está involucrando a colaboradores del reino de Dios. Está hablando ya de servidores dentro del reino de Dios, de gente que debe de estar o que debería de estar involucrada en el conocimiento del reino de Dios, desde saber cómo arrojar la semilla, o sea, predicar, compartir el evangelio, hasta saber cómo preparar la tierra y estar listos para cosechar. Ahora, recordemos, hermanos, que Jesús les está hablando aquí a los discípulos y les está hablando también a la gente, a la multitud que constantemente lo andaba siguiendo. No estaba todavía establecida la iglesia. No estaba desarrollado todavía el concepto de iglesia. Todavía los discípulos que estaban junto a Jesús, ellos no entendían todavía abiertamente, aun cuando Jesús les daba el significado de las parábolas, no lo entendían perfectamente porque todavía el concepto de iglesia, todavía esa forma de vida llamada iglesia, no se desarrollaba. Así es que todavía no podían entender exactamente cómo es que iban a pasar estas cosas. Lo entendieron después, tiempo después. Cuando Jesús les está revelando esto, les está instruyendo, les está diciendo cómo es que va a funcionar el reino, cómo es que se va a desarrollar la iglesia que ellos van a formar un tiempo después. Yo me puedo imaginar a los discípulos en ese momento escuchando. Quizás entendían lo que Jesús les trataba de explicar, pero como todavía no era una experiencia para ellos, no podían saber la dimensión exacta de lo que Cristo les estaba diciendo. Espero que estemos entendiendo esto, hermanos. Años después, algunos años después, cuando Pedro, Juan, Santiago, Felipe,
todos ellos empezaron a ver cómo empieza a crecer, cómo se empieza a desarrollar la iglesia a partir de la experiencia de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos empiezan a ver este movimiento, y ahora ya hay un Bernabé, y ahora ya hay un Pablo, y ahora ya hay un Silas, y ahora ya hay un Timoteo, y ahora ya hay una Dorcas, y ahora ya hay una Eunice, y ahora ya empiezan a ver un montón de nombres de hombres y mujeres que se empiezan a involucrar, que se empiezan a desarrollar. Ahora los apóstoles empiezan a ver cómo la iglesia, lo que Cristo les estaba hablando acerca del reino, se empieza a desarrollar. Cómo entre los judíos, entre los gentiles, se empieza a formar este concepto llamado iglesia. Ahora ellos ya tienen una mejor imagen de lo que Cristo les había dicho cuando les estaba hablando a través de estas parábolas. Para nosotros ahora, a lo largo ya de la historia, a la luz de la escritura, a la luz de una Biblia completa, ahora para nosotros quizás es un poco más claro, porque ya tenemos una trayectoria de casi 2000 años, hermanos, de estar trabajando como iglesia. El cuerpo de Cristo está establecido casi por 20 siglos, y ahora nosotros podemos entender a lo que se está refiriendo el Señor. Cuando leemos estas parábolas podemos entender que se está refiriendo a la iglesia y podemos tener un concepto más claro. Pero piensen en estos hombres a los que el Señor les está hablando en este momento. No era tan fácil para ellos distinguir, no era tan fácil para ellos comprender qué es lo que iba a pasar. Para ellos la iglesia todavía estaba en el futuro, todavía era parte de una visión futura que no era todavía su realidad. Faltaba un tiempo todavía para que se cumplieran todas estas cosas. Todavía Cristo tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que dejar que el Espíritu Santo viniera sobre ellos para que empezaran ellos a formar la iglesia. Así es que, hermanos, en estos elementos que se nos presentan ahora, tenemos que ver de qué se tratan, cuál es la responsabilidad, cuáles son las actitudes que hay en estos elementos nuevos que está nombrando el Señor en esta parábola. Son los elementos que a lo largo de todos los evangelios, de las cartas de los apóstoles, se nos previene una y otra vez de lo que va a suceder, de cómo el enemigo va a venir, de cómo el enemigo va a tratar de destruir lo que Dios está haciendo, de cómo se siembra la cizaña, cómo viene el enemigo, deja sus semillas malas y se va, ¿verdad? Esta es la siguiente parte de la parábola que vimos la semana pasada. La vida que se desarrolla dentro de la iglesia. ¿Cómo se da el crecimiento de los creyentes? ¿Cómo se da el crecimiento de los que están tratando de crecer en Cristo? A la iglesia se le ha advertido a través de la palabra. Por ejemplo, Pedro. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En esta parábola el Señor nos habla acerca de hombres que se quedaron dormidos. La iglesia se confió, la iglesia se durmió y le dejó libre entrada al enemigo que vino a sembrar su semilla nociva. La semilla que Satanás siembra siempre es mentira, es odio, discordia, divisiones. Hay actitudes en estos hombres, tanto en los siervos como en el sembrador e inclusive en el enemigo, y me gustaría que viéramos un poquito acerca de esto. En los siervos hay dos actitudes que vemos aquí. Dice el versículo 27, que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? La primera actitud que vemos de estos hombres es que se dieron cuenta de lo que había sucedido y fueron y se lo confesaron al padre de familia. Para ellos hubiera sido muy fácil quedarse callados. Vieron la cizaña cuando empezó a crecer y pudieron haber dicho: en la torre,
hay cizaña. ¿A qué horas llegó la cizaña? Mejor no digamos nada, quedémonos callados y total, a ver qué hace el jefe, a ver qué hace el amo, a ver qué hace el sembrador. Sin embargo, ellos reconocieron una falla en el sembradío y dijeron, aquí hay cizaña. Así es que inmediatamente fueron a ver al padre de familia, al dueño del sembrado, y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Porque tiene cizaña. Hermanos, esta es la actitud que nos habla de una iglesia que, a pesar de que nosotros sabemos, o por descuido nuestro, muchas veces dejamos que se infiltre la cizaña dentro de nosotros, tenemos que tener la madurez necesaria para reconocer que algo está mal, que algo que no proviene de Dios, algo que no tiene que ver con la buena palabra, que no tiene que ver con la buena semilla de Dios, algo se infiltró en nosotros, algo está pasando. El enemigo va a querer agarrarnos descuidados, hermanos, de muchas maneras. En nuestras vidas personales, en nuestras vidas como familia y en nuestra vida como iglesia. En esas tres áreas, hermanos, el enemigo sin duda ha tenido tiempo de sobra para sembrar su semilla. Malos pensamientos, chismes, divisiones, engaños. Estamos en el mundo, estamos expuestos a esto, pero el problema viene cuando en nuestra soberbia y en nuestra ignorancia no somos capaces de reconocer que hay algo malo en nosotros. Oye, ¿qué tienes? Porque te veo. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Todos los demás están mal. La gente está mal. Oh, la gente dice que yo estoy bien. En mi arrogancia no quiero reconocer que hay cizaña dentro de mí que está creciendo. Está la palabra de Dios, soy cristiano, me congrego, pero hay cizaña dentro de mí que está estorbando mi desarrollo espiritual. Oye, ¿por qué tu esposa está en esa actitud? ¿Por qué tu esposo está en esa actitud? ¿Por qué tus hijos rebeldes? No, estamos bien, nosotros estamos bien. No, aquí estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, nos congregamos, no pasa nada. No queremos reconocer que hay problemas en la familia. No queremos reconocer que hay problemas en el matrimonio. No queremos reconocer que hay problemas con nuestros hijos. No queremos reconocer que hay problemas de autoridad, de autoestima. No hay problemas de comunicación, hay problemas de amor, hay problemas, infinidad de problemas. No los queremos reconocer. Porque pensamos que nosotros estamos bien. Y no nos damos cuenta de que el enemigo, en un descuido, vino y sembró cizaña en nuestro matrimonio. Sembró cizaña en nuestros hijos. Sembró cizaña en mi vida personal. En la iglesia sucede exactamente lo mismo. Oye, ¿por qué estas personas están enojadas? ¿Por qué esta persona no se habla con aquella? ¿Por qué estos ya se fueron de la iglesia? ¿Por qué estos? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Bronca de ellos? ¿Ellos que se las arreglen? ¿Fue su decisión? Ellos están... No queremos reconocer. El enemigo sembró cizaña. Malos entendidos que no fueron solucionados. Malos sentimientos que no fueron resueltos. Expresiones que no fueron sanadas. Actitudes probablemente. Actitudes negativas que pensamos que no tenían ningún efecto en ese momento, resulta que sí tuvieron un efecto negativo en alguien y no lo solucionamos. No tuvimos el tiempo para detenernos y solucionarlo. Pero hermanos, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en medio del mundo. Y en el mundo, hermanos, el enemigo está sembrando cizaña constantemente. La responsabilidad del cristiano, la responsabilidad del sembrador, darse cuenta de que hay cizaña. Aquí hay algo malo, e ir inmediatamente con el sembrador, ir inmediatamente con el Señor y decirle: Señor, alguien sembró cizaña,
¿Por qué hay cizaña en mi vida? ¿Por qué hay cizaña en mi familia? ¿Por qué hay cizaña en mi matrimonio? ¿Por qué hay cizaña en mi iglesia? Señor, reconozco que la hay. Te confieso que hay algo mal y necesitamos hacer algo. Y dice la segunda actitud de estos hombres. Ellos estuvieron dispuestos a reparar ellos mismos el daño. Versículo 28. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Le dijeron al Señor. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ellos estuvieron dispuestos, tuvieron la disposición a pelear, a luchar en contra de esa cizaña que estaba creciendo. Estuvieron dispuestos a pelear por la pureza y por la salud del campo que se les había encomendado. El Señor no se los permitió. El Señor no les dijo que lo hicieran, porque esa, a final de cuentas, es la guerra del Señor. De eso se encargarían después los segadores. Ellos debían seguir cuidando que el trigo siguiera creciendo, aunque la cizaña siguiera creciendo juntamente con el trigo. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto. La misión de la iglesia es sembrar la palabra de Dios. La misión de la iglesia no es juzgar las actitudes de la gente. La misión de la iglesia no es decidir quién es justo y quién es injusto. La misión de la iglesia no es decidir quién entra y quién sale de la iglesia. La misión de la iglesia es sembrar, ayudar al crecimiento de cada creyente. Habrá gente que con las actitudes incorrectas dentro de la iglesia estará también queriendo crecer. Sí, sí, claro que sí. El Señor nos los advirtió aquí. Pero serán los segadores, no los sembradores. Los segadores, los que al final de los tiempos harán la separación entre el trigo y la cizaña. Nosotros somos los sembradores. Amén. Nosotros nos encargamos de sembrar. Nosotros no cosechamos. Nosotros nos encargamos de sembrar. Había un himno precioso, se me vino a la mente ahorita, hace años. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor, decía este himno. Y es muy cierto, es muy cierto. La misión del cristiano es sembrar la palabra. La misión de la iglesia es sembrar la palabra. ¿Va a haber cizaña dentro de la iglesia? Por supuesto que sí, pero no es la responsabilidad de la iglesia arrancar esa cizaña. Para eso habrá un tiempo y habrá segadores que lo van a hacer. Ahora, vamos a ver también la actitud de el sembrador, del padre de familia. El padre de familia. Fíjense lo que dice ahí. Número 1, no les reprochó nada a sus siervos. A lo mejor si nosotros hubiéramos sido los jefes en ese momento, ¿verdad? Hubiéramos dicho, ¿ya ven? ¿Para qué se quedan dormidos? Es su culpa. Tú te dormiste. Tú te descuidaste. Es tu responsabilidad. Por tu culpa, mi campo tiene cizaña. Yo puse buena semilla, pero por tu culpa, mi campo está lleno de cizaña. Estás despedido. Fired. No. Esa no fue la actitud del sembrador. Esa no fue la actitud del sembrador. En ningún momento leemos en la parábola, en ningún momento leemos una palabra de reproche. Al contrario, él tomó en sí mismo la responsabilidad y la solución. ¿De qué les habla esto, hermanos?
¿De qué les habla esto, hermanos? Piénsenlo. No les reprochó el que hubiera maldad en medio de su campo, sino que él mismo tomó la responsabilidad y él mismo pensó en la solución. El Señor no vino a condenar. El Señor no nos vino a condenar. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras iglesias puedan estar llenos de cizaña, el Señor no nos lo reprocha. Sino que dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios puso en Jesucristo, en su Hijo, el peso de nuestro descuido. Puso sobre el Señor la responsabilidad y la solución. Por eso, en esta parábola, hermanos, es tan importante entender esto. El Señor no nos reprocha. El Señor nos dice, sigue trabajando. Ya lo reconociste, hazla a un lado y deja que siga creciendo tu vida, que siga creciendo el trigo, que siga creciendo. Yo tomo la responsabilidad. ¿Hay cizaña? Sí, yo tomo la responsabilidad. ¿Hay pecado? Sí, yo tomo la responsabilidad. Y ese pecado, la responsabilidad de ese pecado, ya la llevé a la cruz del Calvario. Ya la exhibí y ya la puse ahí para que esa cizaña, en el tiempo de Dios, en el perfecto tiempo de Dios, vendrán los segadores y con toda la autoridad espiritual de la victoria de la resurrección de Cristo, los segadores entonces harán justicia y cortarán toda esa semilla que creció en el campo. Amén. Pero el enemigo también tuvo dos actitudes, y esto quiero que lo vean también. No solamente los siervos, no solamente el sembrador, sino también el enemigo tuvo dos actitudes, y de eso debemos de aprender. Fíjense lo que pasó. Número uno, el enemigo aprovechó que la tierra ya estaba preparadita. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo, refiriéndose a los demonios que salen. Cuando alguien se entrega a Cristo y esos demonios que lo tenían dominado salen, Jesús dijo, cuando un espíritu sale, va y vaga por lugares secos y desiertos, y no hallando reposo, dice, volveré a la casa de donde salí. Y llegando, encuentra la casa barrida y escombrada, refiriéndose a la persona. Y va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrando nuevamente, el estado de esa persona es peor de cuando estaba antes. Así funciona el enemigo. Aprovecha cuando la tierra está preparada. De ahí la importancia, hermanos, de ahí la importancia del versículo que leímos hace ratito en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios, mantente en tus 5 sentidos, alerta, velando, porque el enemigo solamente está viendo a qué hora te descuidas para poder aprovechar la tierrita que ya está preparada. El enemigo no vino a ayudar a labrar la tierra. El enemigo no vino a ayudar a arar la tierra y a remover y a preparar. Él no vino a eso. Él no vino a eso.
cuando vio que la tierra estaba lista, cuando vio que la semilla, la buena semilla ya estaba sembrada, la buena semilla ya estaba dentro del campo, aprovechó la buena tierra para poder sembrar la semilla. Mis amados hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando el Señor está en mi corazón, cuando el Señor está siendo parte de mi vida, ese es el momento en el que el enemigo va a venir a sembrar cizaña. No pienses que porque ya estás en la iglesia, ya te bautizaste, ya tomaste tu curso de discipulado y ya estás trabajando en la iglesia, ya me salvé. No, ahí es el momento preciso. Ahí es el momento que el enemigo va a aprovechar para poder sembrar la cizaña, si es que nos confiamos y si es que nos quedamos dormidos, nos descuidamos, el enemigo va a venir a sembrar cizaña. ¿Cuál es el mejor tiempo para el enemigo para destruir una iglesia? Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está creciendo, cuando la iglesia está trabajando, cuando la iglesia está firme en su propósito y cumpliendo lo que Dios le ha mandado, ese es el mejor momento para el enemigo a venir a sembrar cizaña. ¡Pum! Y fíjate lo que hace. No solamente aprovecha la tierra, sino que solamente lo que tiene que hacer es arrojar su semilla y se va. No se queda. No se queda. Solamente arroja la semilla y se va. Vino, dice el versículo, dejó su semilla y se fue. Solamente viene y siembra un malentendido entre tu esposa y tú, o tu esposo y tú. Un malentendido. ¡Pum! Una duda. ¡Pum! Ahí está. Se va. Se va. Él no va a estar trabajando ahí para que la cosa se haga grande. No, solamente lo siembra. Ahí está. ¡Pum! Y se va. Y deja que esa cizaña, si tú se lo permites, empiece a crecer. Y tienes esa duda, y tienes ese malentendido, y tienes ese argumento que no se resolvió, que no se arrancó inmediatamente, y empezó a crecer. Y cuando te das cuenta, está junto con el trigo. Y después no sabes distinguir a qué hora se infiltró esto en mi matrimonio, a qué hora se infiltró esto entre mis hijos, a qué horas nos metimos en este problema en la iglesia. El enemigo solamente viene, arroja su semilla y se va. No se queda. No se queda. Se va. Y deja que cada quien tome su propia decisión. Fíjate bien lo que nos advierte el escritor de Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así funciona. El enemigo no se encarga de destruir tu familia, El enemigo no se encarga de destruir una iglesia. El enemigo no se fatiga, no se va a fatigar causando divisiones y malos entendidos. Él solamente avienta la semilla y se va. La tierra que ya está lista sabrá lo que tiene que hacer. Una diferencia, una mentira, una mala interpretación, una actitud equivocada. Muchas veces es solamente, a veces hasta una sola mirada. Ay, es que el hermano me vio de una manera muy rara. Ay, es que la hermana se me quedó viendo con ojos de pistola, como si tuviera rayo láser. ¿Quién sabe qué traerá? Y ahí lo dejas, ahí está la semilla. Fue una actitud, que a lo mejor es una tontería, como en el 99% de los casos, que no iba para más, pero fue una semilla que cayó y empezó a crecer. Una actitud equivocada, una duda, sutil, imperceptible,
funciona, crece y destruye. Pero la iglesia verdadera, hermanos, la iglesia verdadera aguanta todos los dardos de Satanás. Y al final la victoria es nuestra, porque Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De esta parábola, hermanos, solamente déjenme decirles, antes de ir a la siguiente, que es más cortita. Importante notar que la cizaña no logró sofocar al trigo, aunque crecieron en el mismo campo y al mismo tiempo. De la misma manera, ojalá todos logren captar esto. De la misma manera, Satanás jamás va a poder destruir la verdadera iglesia del Señor. Por algo de cizaña que quiera poner en medio de la iglesia. Siempre el trigo limpio se va a sobreponer. Siempre el trigo va a vencer. Esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que tenemos. Después Jesús les refiere otra escena también del campo. Y esta vez se trata de un árbol de mostaza. Vayan conmigo ahí adelantito al versículo 31 de Mateo. Esta parábola solamente son 2 versículos. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Esta parábola, hermanos, está dándole énfasis a la iglesia visible, a lo que podemos ver, a lo que somos nosotros. La iglesia que por todo el mundo es reconocida por su apariencia externa. La iglesia tiene su comienzo en el nacimiento de Cristo, por supuesto. Nació Jesús allá en Belén de Judá, ¿verdad? Siendo un bebecito, siendo un pequeño bebé. No fue percibido por el mundo en ese momento. Solamente unos cuantos, los magos y pastorcitos, se dieron cuenta de que Jesús había nacido. Pero pasan 30 años y el mundo ni cuenta se dio de lo que estaba creciendo. El mundo ni siquiera se dio cuenta de lo que se estaba formando en ese niño que se fue convirtiendo en hombre, el Hijo de Dios que estaba aquí en la tierra, ya viviendo, pero por 30 años nadie supo quién era. Ni había pasado nada. Esa semilla de mostaza empezó a crecer, y 30 años después el Señor se manifiesta con todo su poder, con toda su autoridad, y empieza a desarrollar una vida tan poderosa que las multitudes venían alrededor de él y todos querían estar escuchando lo que él tenía que decirles. Ese es el ejemplo más claro de la semilla de mostaza. La iglesia, de la misma manera. Un puñado de gente, un puñado de sobrevivientes después de esa trágica semana que le llamamos la Pasión de Cristo, una semana difícil, una semana de mucho miedo, de incertidumbre, de dudas, de temor. El mismo Pedro niega al Señor 3 veces. Los demás discípulos ¡bum!, se desvanecen. Uno traiciona, muere ahorcado. En fin, una semana terrible. Pero después de esa semana terrible, viene el domingo de resurrección. Viene el domingo cuando la tumba es abierta, Jesucristo sale victorioso y las mujeres y los discípulos empiezan a darse cuenta de que algo sucedió de manera extraordinaria. Y de pronto Jesús está con ellos ahí en un monte rodeado de estos poquitos que quedaron, 11.
Y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Era solamente un grupito de 11 personas. Era apenas una semillita de mostaza. Era un pequeño grupo. Y se van al aposento alto y eran 120. La semilla de mostaza empezó a crecer. Y viene el Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y les avienta el evangelio y avienta la buena semilla que es Cristo Jesús al corazón de toda la gente que estaba reunida ahí para la gran fiesta de Pentecostés. Partos, medos, elamitas, del Ponto, del Asia, de las regiones más allá de Cirene, de África, todos estaban ahí reunidos y de pronto esa semilla insignificante de mostaza cae sobre la tierra y de pronto 3,000 personas dicen: Jesucristo es el Señor. Y la iglesia se convierte en una hortaliza gigante y empieza a crecer y empieza a desarrollarse ese árbol. Y de pronto ese árbol empieza a extender sus ramas y de pronto ya no solamente es Jerusalén, ahora también es Antioquía y también es Cesarea y también es Filipos y es Berea y también es Macedonia y también es Turquía y también es España y también es Roma y también es Corinto y también es Tesalónica y Éfeso y todas las provincias de alrededor. Se empezó a extender la iglesia. La semillita de mostaza empezó a crecer. El evangelio siempre va a empezar de esa manera, amados hermanos. Siempre, siempre. La semilla va a caer en tu corazón de este tamaño. Tu fe va a empezar de este tamaño. Cuando tú decides entregar tu vida a Jesucristo, cuando tú dices: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, en ese momento, tu fe es del tamaño de la semilla de mostaza. Chiquitita, chiquitita. Así empieza. Pero empieza a crecer. Empieza a crecer. Es la misma referencia que Jesús les dice a los discípulos acerca de la fe. En Mateo 17:20, más adelantito. Unos días después de haberles dicho esta parábola. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto se los dice a los discípulos unos días después de haberles referido esta semana. Pero quiero que vean esto, hermanos, y quiero que tomen en cuenta esto. No está diciendo solamente Jesús que tenemos que quedarnos con la fe del tamaño del grano de mostaza, sino que nuestra fe debe de tener la acción del grano de mostaza, que es muy pequeño, pero al desarrollarse llega a ser un árbol muy grande. Por muchos años la iglesia siempre ha orado, y yo he escuchado a cristianos, pastores, líderes orar, cantantes cantar, rogándole al Señor la fe del tamaño del grano de mostaza. Grave error. Jesús no está diciendo que debemos de conformarnos con ser del tamaño de un grano de mostaza, sino cómo. Y cuando él dice aquí cómo, está hablando de una comparación. Es un adverbio de comparación. ¿Cómo? Así como el grano de mostaza es pequeño, pero llega a desarrollarse y a crecer hasta convertirse en un árbol. No está hablando el Señor de que nuestra fe, que busquemos una fe de este tamaño. No. Está buscando que esa fe que empezó así, de la misma manera como esa semillita se desarrolló, así se tiene que desarrollar nuestra fe. No puedo pedir: ay, Señor, dame la fe del grano. No, Señor, yo no puedo pedir el grano de mostaza. Yo tengo que pedir la actitud de esa semilla del grano de mostaza que creció hasta convertirse en un árbol gigante, en la mayor de las hortalizas, de manera que puede extender sus ramas y hasta las aves de los cielos pueden llegar a hacer sus nidos en mi interior. En este versículo aquí es donde el Señor les está diciendo a los discípulos: si tuvierais fe como
un grano de mostaza. Ahí no dice si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza. Es muy diferente, muy diferente. Como un grano o del tamaño de un grano. Así es que ese granito chiquito, hermanos, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. La iglesia se desarrolla, la iglesia crece. El Señor habla aquí de que las aves llegan a hacer sus nidos bajo este ramaje tan intenso del árbol de mostaza. Se refiere a que en la iglesia, hermanos, escuchen esto, en la iglesia va a haber todo tipo de aves. En un árbol, un montón de diferentes aves se pueden arraigar y hacer sus nidos. La iglesia es tan grande. La iglesia, después de aquella predicación de Pedro, se ha expandido tanto por todo el mundo a lo largo de los siglos, que muchas aves, tanto buenas como malas, han querido hacer sus nidos dentro de la iglesia. Ciertamente, hermanos, mucha gente y verdaderamente muchas iglesias han abusado de la verdadera iglesia del Señor. Es verdad, no lo vamos a negar. Hombres, instituciones han abusado. Aves de rapiña han hecho sus nidos sobre este precioso árbol de mostaza que ha crecido a lo largo de los siglos. Pero aún así, a pesar de eso, el árbol se mantiene firme. La iglesia seguirá creciendo y al final igual el Señor hará justicia con todos aquellos que han usado bien el nombre de Cristo y también contra aquellos que han abusado del nombre de Cristo. Estas dos parábolas, hermanos, hablan acerca del desarrollo de la iglesia. ¿Cómo es la vida de la iglesia? La vida de la iglesia es un constante crecimiento. La vida de la iglesia empieza a crecer de manera permanente, se desarrolla. Este es el énfasis de estas dos parábolas, de esta enseñanza del día de hoy. Crecimiento dentro de la iglesia, el crecimiento que se da desde ser una semilla hasta convertirnos en alguien que puede ser de gran influencia y de gran valor en el reino de los cielos. ¿Va a haber oposición? Por supuesto que sí. ¿Va a haber momentos de tribulación? Por supuesto que sí. ¿Va a haber gente y va a haber movimientos, ideologías contrarias a la palabra de Dios que tratarán de destruir a la iglesia? Por supuesto que las va a haber, hermanos. Por supuesto que las va a haber. Pero por eso el Señor nos dejó estas enseñanzas, nos dejó estas parábolas. Por eso el Señor reveló estos secretos de cómo funciona la iglesia. Pero la iglesia debe de ser lo suficientemente fuerte porque tenemos una semilla poderosa. Tenemos una semilla buena, la palabra de Dios. Tenemos una tierra bien labrada y tenemos un sembrador que sabe cómo hacer crecer cada parte, cada semilla que ha sido sembrada en ese campo, llamada iglesia. Cada uno de nosotros debe decidir, cada uno de nosotros debe de tomar la decisión hoy. ¿Qué tipo de semilla queremos ser espiritualmente hablando? ¿Trigo, cizaña o mostaza? El trigo representa a los creyentes sinceros, honestos, que aman al Señor, le sirven, se congregan, van creciendo dentro de la iglesia, se desarrollan, cumplen su propósito. Ese es el trigo. Los cristianos que están
trabajando para el Señor y buscando, tienen sus tiempos devocionales, tienen sus tiempos de oración, se congregan, tienen sus tiempos bonitos y pasan aflicciones, tribulaciones, caen, se levantan y ahí están constantes en el Señor, creciendo con sus familias, preocupados por su siguiente generación, creciéndolos en el camino del Señor. Ahí van, ese es el trigo, ese es el trigo, esa es una opción. Y yo quiero que tú pienses hoy en qué opción quieres tomar. La primera es esa, puede ser el trigo. Pero también está la cizaña. Puede ser también tu cizaña. Aquellos que quieren seguir viviendo, arrastrando todas esas actitudes y conductas generacionales de maldad. De vez en cuando se congregan, de vez en cuando asisten a la iglesia, pero les encanta sembrar rumores, les gustan los chismes, se entremeten en la vida de los demás y ahí están creciendo juntamente con el trigo. Ahí están creciendo juntamente con el trigo. Pablo les llama a estos cristianos carnales que no han terminado de desechar todas las obras del maligno, sino que siguen todavía viviendo en su carnalidad, pero dentro de la iglesia, dentro de la palabra de Dios. Y son los que constantemente están metiendo chismes y sembrando dudas y rumores y no ayudan, pero estorban, y ahí están. Hay cizaña, por supuesto que la hay, siempre la ha habido, hermanos. Por eso el Señor dejó muy clara esta enseñanza. Y tú puedes decidir ser cizaña, puedes decidir ser trigo, ¿verdad? Pero la otra opción que nos marcan estas parábolas es que también puedes decidir ser mostaza. ¿Quiénes son los cristianos como el grano de mostaza? Creyentes que no se conforman con ser trigo, sino que quieren desarrollar su fe de tal manera que pueden convertirse en una gran influencia para mucha gente, servir al Señor de una manera muy intensa. No solamente quedarse como trigo, no solamente quedarse como un cristiano bueno, que llega a la iglesia, estudia, es devocional, no se mete en problemas, ahí está creciendo en su fe, es constante, da sus diezmos, sus ofrendas, una vida bonita. No, el cristiano que tiene ganas de crecer como un árbol de mostaza es el que dice: yo me aviento. Yo quiero servir al Señor más intensamente. Yo quiero ponerme de una manera más especial en las manos del Señor. ¿Estarán en mayor riesgo? Por supuesto que sí. Pero sus ramas serán tan fuertes que nada los detendrá. Sus ramas serán tan poderosas que nada los va a detener. Hay tres opciones. Yo quiero que tú pienses, ¿con cuál te quieres quedar hoy? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te gustaría el día de hoy? Puede ser trigo, muy bien. Ojalá no decidas ser cizaña. Y si tú detectas que ha habido algo de cizaña dentro de tu vida, hazla a un lado y deja que el trigo que el Señor ha puesto en tu vida siga creciendo de una manera normal. Y a lo mejor uno que otro, no todos son llamados a ser mostaza, pero uno que otro sí son llamados a ser mostazas. Y yo sé que dentro de esta iglesia que el Señor ha puesto aquí en esta ciudad de South Bend, y algunos hermanos que conozco allá en San Diego también y en otras partes, yo sé que Dios les ha llamado a ser como el grano de mostaza, crecer, expandirse, de tal manera que las aves del cielo vengan a hacer sus nidos en ellos. Nidos a veces no tan buenos, pero muchos nidos muy buenos. Y esto va a traer gloria al Señor. Esto va a traer gloria, honra y alabanza al Señor. El Señor bendiga esta palabra, hermanos. El Señor bendiga esta palabra. La iglesia inicia parábola del sembrador. La iglesia crece
parábola del trigo y la cizaña y parábola de la mostaza. Y la iglesia seguirá avanzando en las siguientes parábolas que tenemos en este precioso capítulo de Mateo 13. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Por favor, si están ahí en sus hogares, cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en este mediodía. Padre, yo sé que hay cristianos que en sus propias vidas personales, quizás el enemigo ha sembrado cizaña y no se han dado cuenta o no lo han querido reconocer. Señor, pero en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que pongas discernimiento en cada uno, que pongas claridad de visión espiritual y que podamos darnos cuenta de que el enemigo, Señor, ha sembrado esa cizaña. Y necesitamos que tú tomes sobre ti la responsabilidad para poderla quitar de nuestras vidas. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, probablemente te vas a dar cuenta de que tu vida está llena de cizaña. Heridas, dolor, condenación, culpabilidad, resentimientos, amarguras, odios contra otras personas. No has podido estabilizar tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Has andado de aquí para allá, mucha cizaña, mucha maldad dentro de tu vida. Y no has podido ser feliz porque el enemigo sembró cizaña en tu vida. Quizá la sembró desde tus padres y no has tenido oportunidad de limpiarla. Creciste ya en un campo inundado por la cizaña. Pero sabes, hoy el Señor te dice: yo voy a quitar de ti esa responsabilidad. Yo voy a quitar de ti esa cizaña. Yo me voy a hacer cargo. Yo te voy a limpiar y te voy a dejar limpio. Te voy a convertir en trigo limpio y puro. Si tú lo crees, solamente dile al Señor Jesucristo: Señor, yo necesito ser limpiado. Yo reconozco que hay maldad, que hay cizaña en mi vida. Yo no sé quién la sembró ahí, a lo mejor yo mismo la sembré o la sembraron otros, pero yo lo reconozco y en el nombre de Jesús ahora yo quiero reconocer que ha habido maldad en mi vida y que ahora en el nombre de Jesús yo reconozco que tú, Señor, eres el único que me puede limpiar, que la puede quitar y que me puede convertir en trigo limpio, en un hijo tuyo que te honre, que te alabe, que te glorifique, que pueda vivir en amor, gozo, en paz, poder tener comunión con otros cristianos y vivir de una manera libre. Entra en mi corazón. Creo que tú moriste en esa cruz. Creo que tú resucitaste al tercer día en un domingo como hoy para darme vida y vida en abundancia. Lo creo, Señor. Lo creo en mi corazón y confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Para hermanos que ya son cristianos, que son trigo limpio, que son trigo creciendo en medio de la iglesia, a lo mejor el Señor los está llamando, hermanos, para convertirse en un árbol de mostaza. Señor, si tú estás llamando a alguien en esta tarde que ha sido buen cristiano, ha sido buen hijo tuyo, junto con su familia, te sirven, te honran, participan en la iglesia, en el trabajo, ofrendan, diezman, están involucrados en el trabajo de la obra, se congregan regularmente, te alaban, te adoran,
pero quizás tú tienes algo más todavía para ellos. Quizás quieres llevarlos a un nivel superior, donde los riesgos se van a aumentar, donde el compromiso se va a acrecentar de una manera exponencial. Pero de la misma manera la bendición será todavía mucho más grande y poderosa sobre sus vidas y aún en el reino venidero, Padre. Si tú llamas en esta tarde, Señor, a alguien en el nombre de Jesús, Señor, hazle sentir en esta tarde que tú les estás llamando para ser árboles de mostaza, llenos de tu presencia, dispuestos a llevar en sus cuerpos las marcas de Cristo, dispuestos a ir más allá, dispuestos a depender 100% de ti, dispuestos, Señor, a no dejarse vencer por las adversidades. Señor, gracias por este tiempo y gracias por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos a cada familia que está aquí conectada, a cada hogar, Señor. Bendice, protege, guarda a tu iglesia, Señor, en todo momento, donde quiera que estén. Señor, por aquellos que están sufriendo de la enfermedad, de cualquier enfermedad, ya sea este COVID-19 o cualquier otra enfermedad, en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Tú tienes el poder, Señor, para salvar. Tú tienes el poder para sanar. Extiende tu mano poderosa, Padre, y guárdanos. Aquellos que están albergando dudas y temores en sus corazones, Padre, que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Señor, aquellos que están padeciendo porque el dinero empieza a escasear, el trabajo ha empezado a escasear. Señor, sé proveedor para cada familia. Sé proveedor, Padre. Nos hemos confiado a ti y, Señor, sabemos que a nadie le faltará porque estamos confiados en tus promesas y en tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu autoridad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo de reunión que nos has dado. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y guardando nuestros hogares, guardando nuestras familias, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias a los que se conectaron todavía al último. Gracias, hermana Celina. Gracias. Su papá, el papá de Carlitos está enfermo. Le han dado horas de vida. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos al papá de Carlitos en tus manos en esta mañana como iglesia. Bendícele, Señor, y sé con él, Padre. Permite, Señor, si es tu voluntad, que su vida termine, que él pueda tener paz en su corazón y que la familia pueda tener paz. Señor, oramos, Señor, por la familia de Carlitos en el nombre de Jesús. Dales de tu gracia y dales de tu paz, Señor. Dales de tu paz, Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a seguir orando por ellos, Celina, claro que sí. Armando, Dios te bendiga. Gracias. Paola, allá en Rancho Los Amigos, mi sobrina, Dios les bendiga. Tocayo Jorge Mejía, muchas gracias por tus palabras. Gracias, hermana Estela Méndez, Dios les bendiga. Mi sobrinita Betsy, allá también en Puebla, Dios les bendiga. Y creo que a todos los demás ya los habíamos saludado. Hermanos, el Señor esté con ustedes, el Señor les guarde. Y si el Señor permite, el miércoles nos conectamos otra vez para el estudio que tenemos de Primera de Pedro. Tenemos nuestro estudio de Primera de Pedro, así es que el miércoles a las 7 de la tarde espero que nos podamos ver y el Señor dará bendición a todos en este día. Hermanos, que el Señor quede con ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haber estado este día y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.